Bueno, lo que vamos a ver ahora es la recta en R3. Ustedes lo que están acostumbrados a ver como recta es esta ecuación que es en R2. Esta ecuación trabaja, ¿no es cierto?, en R2, en dos dimensiones, donde igual a x más b, decimos que a es la pendiente y b es la ordenada al origen. Vamos a analizar esto, qué es lo que ocurre en R3, ¿está? Porque nosotros queremos ver ahora qué pasa en tres dimensiones. Entonces, nosotros tenemos un par de ejes. Tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y que conocemos normalmente. Y si quisiéramos graficar esta recta, por ejemplo, nos quedaría así. Esta sería la recta igual a X más B. Pero eso es en dos dimensiones. Supongamos ahora que lo que vamos a hacer es agregarle un tercer eje, que es el eje Z, que sale del pizarrón. Yo lo dibujo en perspectiva, pero ese eje Z sale del pizarrón. Bueno, ¿qué es lo que ocurriría si agregamos esta tercera dimensión con esta recta que dibujamos? Bueno, fíjense que este punto, este valor de XY que cumplen con la recta, lo cumpliría para cualquier valor de z, porque z no está en la ecuación. ¿Qué quiere decir? Que este punto se desplaza en forma paralela con el eje z. Lo mismo pasa con este punto. Este punto se desplaza en forma paralela al eje z. Y eso va a pasar con cualquier punto de esa recta que habíamos graficado inicialmente. Es decir, que lo que nosotros graficamos primero como recta en R2 va a ser la ecuación de un plano, ¿tá? Y si se fijan, es el formato de la ecuación general de un plano donde el coeficiente de z vale 0. O sea, yo esto lo puedo reescribir como ax menos y más, vamos a escribir 0z porque z no está, más b igual a 0, que es en R3. Esto es la ecuación de un plano. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto en el PDF también lo trata de graficar y explicar con el GeoGebra. Lo dejo para que lo analicen desde el PDF, pero como ven, lo que en R2 era una recta, en R3 pasa a ser un plano. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado que acá esto que tenemos acá es el eje X y este es el eje Y, pero cuando pasamos a R3, el eje X es este, el eje Y es este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta recta pasa a ser esta recta que está dibujada acá. Y este es el eje Z. Bien. Vamos a ver ahora la ecuación vectorial de la recta. Para mm, graficar, para obtener la ecuación de una recta, para poder definir una recta, en R2 se necesitaba dos puntos o un punto y la pendiente. Y acá va a pasar más o menos lo mismo, vamos a necesitar dos datos. Lo único que acá no va a estar el concepto de pendiente y lo que vamos a necesitar es un vector, que le vamos a decir vector director. Entonces, para definir una recta vamos a tener que definir un vector y un punto, o como vamos a ver después, dos puntos. Con dos puntos voy a también poder determinar una recta, igual que lo hacíamos en R2, ¿verdad? Bien, acá está el concepto gráficamente, donde esto que está acá es lo que vamos a llamar vector director. Recuerden que matemáticamente esto es un vector libre. El vector B lo puedo dibujar acá, lo puedo dibujar acá, lo puedo dibujar acá. Mientras mantenga el módulo, la dirección y sentido, es el mismo vector que lo grafico en cualquier lugar. Por eso el vector solo no me determina a la recta. Para determinar a la recta, que es esta que está acá, además del vector voy a tener que definir un punto de la recta, que lo vamos a llamar P sub 0. ¿Tá? Entonces, con el vector director, que es libre,
y un punto podemos determinar una recta. Esa es la idea conceptual. Bien, mirando el gráfico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el vector director, el punto P sub 0 y un punto, vamos a decir, cualquiera genérico P, igual que hicimos con el plano. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el punto genérico? PX y Z, que mantiene la variable. Entonces, si nosotros hacemos el vector que va de P0 al punto P cualquiera, al punto genérico, ¿está? Es este vector que está acá, va a ser paralelo al vector B, porque decimos que la recta tiene la misma dirección que el vector. Entonces, esto es lo que se escribe acá. Acá lo que decimos es que un punto de la recta y un punto con valor, ¿verdad? Un punto fijo de la recta y un punto genérico de la recta, P0P, es igual a alfa por el vector B, porque son dos vectores paralelos, lo único que le cambia es el módulo, ¿está? Bueno, ¿a qué es igual P0P? Bueno, x menos x0, y menos y0, z menos z0. ¿Se acuerdan que si yo tenía el vector que iba de A a B, el vector que iba de A a B, era igual a el vector que va del origen al punto B, menos el vector que va del origen al punto A. Eso era el vector que iba de A a B. Bueno, el vector que va de P sub 0 a P es igual a P menos P sub 0, que es lo que describe acá. Y eso tiene que ser igual a alfa por el vector director de la recta, que es B1, B2, B3. Bueno, acá lo que termina siendo es separar esto que está acá en la suma de dos vectores, es decir, esto que está acá es igual a x, y, z menos x0 y 0 z0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Este menos pasa del otro sumando, sumamos ambos miembros, y entonces me queda que el x y z, que es esto que está acá, es igual a el x0 y 0z0, que es lo que pone acá, más alfa por el b1, b2, b3. ¿Estamos de acuerdo? Con alfa perteneciente a los reales. Bien. A continuación hace un ejemplo, no nos vamos a detener en todo el ejemplo, lo dejo para que lo miren ustedes, pero quiero resaltar una cosita. Fíjense, los puntos o sea, dice hallar la ecuación vectorial de la recta que pasa por los dos puntos. La ecuación vectorial es la que acabamos de ver. Un punto es M y otro punto es S. La diferencia entre los dos puntos, ¿tá?, me va a dar el vector director. Esto que está acá, lo que está haciendo es 0S, el vector 0S de origen al punto S, menos 0M. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que, por ejemplo, menos 1, menos 3 es el menos 4, ¿verdad? Las tres componentes las calcula de esa forma. Eso que está acá lo define como el vector. A ese vector lo multiplica por alfa y le suma, en este caso, el punto 321, que es este que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que yo quería destacar acá es lo siguiente. Nosotros tenemos dos puntos, el punto M y el punto S. Yo acá, en vez de poner 321, podría haber armado la recta poniendo el menos 1, 1, 0. Más, en vez de alfa, ahí está el tema, voy a llamarlo beta, ahora van a ver por qué. Beta que multiplica al mismo vector director. Podría ser un múltiplo, un paralelo a este vector, pero vamos a hacer el mismo por ahora. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ustedes me pueden decir, pero esto que está acá abajo, está acá vamos a ponerle el x, y,
z, esto que está acá abajo, no es lo mismo que está arriba. Acá tengo el 3, 2, 1 y acá tengo el menos 1, 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien, lo que ocurre es que la recta es la misma. Lo que está pasando es que acá tengo alfa y acá tengo beta perteneciente a los reales. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, esperen que vamos a cambiar el color para que quede claro eso. ¿Qué quiere decir? Que si yo a esta alfa, la hago valer cero, el punto que se genera es el 3, 2, 1. ¿Estamos de acuerdo? Acá yo también puedo generar el punto 3, 2, 1, porque es un punto de la recta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si yo acá tengo un menos 1 y acá tengo un menos 4, el valor de beta va a tener que ser menos 1. Si yo a beta le hago valer menos 1, que multiplica al menos 4, menos 1, menos 1, esto lo que me va a generar es 3, perdón, más 1. 3 más menos 4 me queda menos 1. El 2 menos el 1 me queda el 1. Y el 1 menos el 1 me queda el 0. ¿Qué quiere decir? Que para la primera ecuación, y vamos a cambiar otra vez de color para que quede claro, que para esta ecuación de la recta, el valor de alfa dijimos que tenía que ser 0. En cambio, para esta ecuación, el valor de beta tiene que ser 1. ¿Estamos de acuerdo? 1 para esta recta es lo mismo que alfa igual a 0 en esta ecuación. Entonces, las dos ecuaciones están representando los mismos puntos. ¿Está? Solamente que mi variable va a tomar distintos valores, mi parámetro va a tomar distintos valores para identificar al mismo punto. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de un punto diferente de la recta. ¿Estamos de acuerdo? También yo podría haber hecho, en vez de el vector v como ms, podría haber utilizado el sm. Si yo hubiera hecho el vector sm, esto me hubiera quedado más 4 más 1 más 1, ¿está? O sea, el 4, 1, 1. Entonces, esto que está acá, ahí sí sería un menos acá, ¿está? Entonces, hay distintas formas de expresar a la misma recta. Eso quiero que quede claro. Lo mismo pasaba con los planos, no me detuve mucho a explicarlo, pero hubo alguien que me hizo algunas preguntitas esta semana, la semana pasada, y por lo tanto me di cuenta que había que aclararlo y se me ocurrió aclararlo con el tema de recta, pero hay tanto recta como plano distintas ecuaciones. O sea, uno escribe la ecuación de una forma diferente, con números diferentes, pero estamos haciendo referencia a la misma recta o al mismo plano. ¿Está? Bueno, acá sigue con el ejemplo. Bien, las ecuaciones paramétricas de la recta son bastante útiles. Van a ver que, por ejemplo, para el caso de calcular intercepción, cuando veamos intercepción de recta con plano o de dos rectas, es una de los formatos para escribir una recta más cómodos, más interesantes. Básicamente, de lo que vimos recién, la recta estaba definida como la terna x, y z, o sea, todos los puntos del espacio de R cubo x, y z que cumplen con un punto x0 y 0, z0, más una constante, un número real, multiplicado al vector director. Una aclaración, yo recién dije un punto. Esto en realidad es un vector, porque si esto que está acá es un vector, yo no puedo a un punto sumarle un vector. Lo que pasa es que este vector, el vector x0 y 0, z0,
tiene las mismas, los mismos numeritos como coordenadas, como componentes, que el punto de la recta tiene como coordenadas. ¿Está? Bien. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer? Bien. Eh, Básicamente, esta es x. ¿X a qué va a ser igual? A x0 más alfa por b1. ¿Estamos de acuerdo? Porque son la primer componente. Eh, y va a ser igual a I0 más B1, que es lo que escribió acá. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, tenemos que Z va a ser igual a Z0 más alfa por B3, que es lo que tenemos acá. ¿Está? Entonces, no sé si se entiende, pero básicamente es descomponerlo en X por un lado y por el otro y Z por el otro. Esto que está acá, fíjese que hay que ponerlo con llave, se dice que son las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, de ahí se puede desprender fácilmente las ecuaciones simétricas de la recta. ¿De qué se trata esto? De despejar el valor de nuestro parámetro, en este caso alfa, ¿está? De cada una de estas ecuaciones. Voy a despejar esto. Entonces, fíjense, me queda x menos x0 dividido b1, que es lo que está acá. Bien. Después, ¿qué tenemos? Tenemos y menos I0, ¿está? Dividido B2. Es también igual a alfa, que es esto que está acá. Y por último, lo que tenemos es que Z menos Z0 sobre B3 es igual a alfa, que es lo que está acá. Alfa es la misma en los tres casos. Por lo tanto, esto, ¿está? Vamos a decir, esto que está acá es igual a esto. eh, Esto que está acá es igual a esto. Y por último, esto que está acá es igual a esto. ¿Se entiende? Entonces, esto lo que está acá es la ecuación simétrica de la recta que tiene un pequeño problemita que hay que saber, que es que no siempre va a existir. ¿Está? ¿Por qué lo decimos? Porque si B1, B2 o B3, o sea, alguna componente del vector director vale cero, esta ecuación no va a existir. O sea, la ecuación simétrica de la recta van a existir siempre y cuando B1 sea distinto de cero, B2 sea distinto de cero y B3 sea distinto de cero. Si alguno de estos tres componentes, recuerden que el vector B, este sí le pongo flecha, que es el vector director de la recta, dijimos que era igual a B1, B2, B3. Entonces, B es un vector, B1, B2, B3 son numeritos, por eso digo distinto de cero. ¿Está? Bien, acá aparece un ejemplo para verlo con números. Lo dejo para que lo miren ustedes del PDF y si tienen alguna duda me consultan. Y ahora vamos a recta definida como intersección de dos planos, algo que nosotros ya algo comentamos cuando vimos haz de plano, porque justamente el haz de plano partía de dos planos que se cruzaban en una recta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, básicamente lo que tenemos es en este caso el plano pi sub 1 y el plano pi sub 2. Fíjense, son dos ecuaciones con tres incógnitas. O sea, yo no conozco la X, la Y y la Z. ¿Esto qué va a ser desde el punto de vista del sistema de ecuaciones? Un sistema compatible indeterminado. ¿Por qué? Porque me falta una ecuación para que sea determinado, para que exista una sola X y Z, para que se crucen en un solo punto. Tengo otra posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que sea sistema incompatible. ¿Cuándo va a ser sistema incompatible? Cuando los dos planos, ¿tá? Cuando los dos planos sean paralelos. Si los dos planos son paralelos, nunca se cruzan, sería sistema compatible
el sistema incompatible. Ahora, si los dos planos, como están en el dibujo, se cruzan en algún lugar, va a ser un sistema compatible indeterminado porque ese punto común va a ser toda una recta, ¿tá? O sea, no hay un solo punto común, sino que toda la recta. Bien, acá lo explica en forma genérica, acá lo explica con un ejemplo, creo que va a quedar más claro con un ejemplo, así que lo vamos a ver sobre el ejemplo. Tenemos nuestra recta definida con dos planos, ¿estamos de acuerdo? Donde el primer plano tiene un vector normal, ¿se acuerdan que el vector normal eran los coeficientes? O sea que el vector normal del plano 1 es igual a 1, 1, 1. Son los tres numeritos que multiplican a la X, a la Y y a la Z. Y el vector normal del segundo plano es igual a 1 menos 1 menos 1. Estamos 1 menos 1 menos 1. Ya vemos que los planos no son paralelos porque los vectores no son paralelos. Si los vectores normales no son paralelos, los planos no van a ser paralelos. Bien. Ahora, para calcular la recta, ¿qué necesitamos? Dijimos, un punto P sub 0, que pertenezca a la recta, y el vector director de la recta. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las dos cosas que necesitamos para definir la recta. Bien, si la recta está incluida en el plano pi sub 1, o sea, si yo tengo un plano y tengo una recta en ese plano, el vector normal al plano, tiene que ser normal a la recta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, perpendicular es lo que dice acá. Si R está incluido en el plano pi sub 1, quiere decir que R es perpendicular al vector normal. Y si R está incluido en el plano pi sub 2, quiere decir que R es perpendicular al vector normal 2. Por lo tanto, ¿cómo obtengo un vector normal a dos vectores o un vector perpendicular a dos vectores dados? Sí, por el producto vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a calcular el vector B? El vector B va a ser igual a el vector normal 1, producto vectorial por el vector normal 2. Con eso ya tengo el vector director de la recta. ¿Qué es lo que acá lo calcula? ¿Qué es lo que me va a faltar ahora? Un punto. Yo necesito el vector normal y un punto para calcular la recta. Bueno, hay distintas formas de calcular ese punto. Uno de los más sencillos es darle un valor a una de las variables. Como yo tengo dos ecuaciones, tres incógnitas, tengo lo que se dice la posibilidad de elegir una variable libre. Vamos a decir, por ejemplo, que z es igual a 0. Si z es igual a 0, lo que me queda es que x más y más 1 igual a 0, x menos y más 2 igual a 0. Acá lo que podemos hacer es sumar las dos ecuaciones. Si sumo las dos ecuaciones, me queda 2x y menos y vale 0, más 3 igual a 0. Quiere decir que x es igual a menos 3 medios. Y por otro lado, para calcular el valor de y, ahora lo que puedo hacer es restar. ¿Tá? Esto es sumas y restas. Se puede resolver por distintos métodos. Este ejercicio se ve a simple vista que es muy fácil por sumas y restas. Si hacemos la resta, ahora lo que me va a quedar es x menos x igual a 0 y menos menos me queda más y, o sea 2y. 1 menos 2 menos 1, 0 menos 0 igual a 0, significa que el valor de y tiene que ser igual a un medio. ¿Estamos de acuerdo? Ahí quedó. Bien, es lo que pone acá como respuesta. Y entonces el punto P sub 0 es x menos 3 medios y 1 medio
z igual a 0, porque fue lo que habíamos definido al principio. Bueno, ¿y ahora qué queda? Armar todo, juntar todo para armar la recta. ¿La recta cómo va a estar definida? Está definida por la terma x y z, que es igual a el punto, que recuerden que esto no es, o sea, este es el punto P sub 0. Acá, en realidad lo que va es el vector 0, P sub 0. Acá va un vector, porque yo ahí tengo que sumar vectores, esto que está acá es un vector, entonces esto no puede ser un punto, esto es un vector. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como el vector parte del origen P0 menos 0, me queda P0. Entonces, los valores del punto P0 coinciden con el vector 0, P0. Pero esto es un vector. Más, ahora lo llamo lambda, por el vector director, que fue el que obtuvieron del producto vectorial. Y acá tenemos finalmente la ecuación de la recta, que es intersección, perdón, acá, ¿dónde está el ejemplo? Que es intersección de esos dos planos. Dos planos que se cruzan van a determinar una única recta, ¿verdad? Bueno, acá hay otro ejemplo, lo dejo para ustedes. Quizás destacarle que en el segundo ejemplo lo que hace es el método de Gauss que vieron en el ingreso para resolver el sistema. Recién habíamos hecho sumas y restas. Bueno, acá lo que hacen es aplicar Gauss. Ustedes están acostumbrados a trabajar con Gauss en matrices cuadradas, 2×2, 3×3. Acá esta matriz no es una matriz cuadrada. No tenemos igual cantidad de ecuaciones y de incógnitas. Eso lo vamos a ver mejor en la unidad 2, pero bueno, acá tienen cómo resolverlo por Gauss. ¿Está? Bien, acá sigue el ejercicio, lo dejo para ustedes, como les decía recién. Bueno, ahora vamos a ver la intersección entre recta y plano. Vamos a destacar, primero que nada, que tenemos tres posibilidades. El caso donde la recta cruza al plano, entonces se van a cruzar en un punto. El caso 2, que es cuando la recta y el plano son paralelos, es decir, que no se cruzan en ningún punto. Y el caso 3, cuando la recta coincide con el plano, ¿está? De lo que vieron en el ingreso, esto que está acá sería un sistema compatible determinado, porque se cruzan en un punto. Esto sería un sistema incompatible, porque no se cruzan nunca. Y esto sería un sistema compatible indeterminado porque se cruzan pero en infinitos lugares. ¿Está? Bien, fíjense que el caso 2 y el caso 3 tienen una particularidad. Es que la recta, al ser paralela al plano, va a ser perpendicular al vector normal. Acá tengo el vector normal del plano, que va a ser perpendicular, va a estar a 90 grados con respecto a la recta, y acá pasa lo mismo. El vector normal del plano va a estar a 90 grados con la recta. Entonces, para saber en qué situación estoy, ¿tá? Lo primero que habría que hacer es fijarse qué pasa con el producto de B, vector director de la recta, vamos a poner B sub R para que quede claro, producto escalar con el vector normal al plano, vamos a ponerle pi para que quede claro. Bueno, esto tiene dos posibilidades. Eh, Tiene dos posibilidades, que sea igual a 0 o que sea distinto de 0. Entonces, ¿cuándo es igual a 0? Y en el caso 2 y en el caso 3, que son paralelos. En el caso 1, va a ser distinto de 0. Entonces, lo primero que hago es calcular los dos vectores, el vector director y el vector normal. Una vez que los calculo, hago el producto escalar y me fijo si da 0 o distinto de 0. Si da 0, sé que estoy en estas dos situaciones. ¿Cómo sé si estoy en el caso 3 o en el caso 1? O sea, no lo cruza nunca o lo cruza siempre. ¿Qué es lo que hago? Agarro la ecuación del plano, A x
más BI más CZ más D igual a 0, ¿está? Y a esta ecuación le reemplazo un punto cualquiera de la recta. Agarro un punto cualquiera, el que quiera, ¿está? Vamos a llamarlo XR y RZR. Cuando yo reemplazo esto, tengo dos posibilidades, que me dé 0 o que me dé distinto de 0. Si me da cero, quiere decir que un punto de la recta pertenece al plano. Y además ya sabíamos, porque el producto escalar dio 0, que son paralelos. Así que si esto me dio si esto me dio 0, significa que estoy en el caso 3. En cambio, si me da distinto de 0, quiere decir que un punto de la recta no pertenece al plano. Pero dijimos que la recta era paralela al plano. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de darme distinto 0, estoy en el caso 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál sería el que tengo que resolver? El caso 3, donde me va a dar que el vector director de la recta, producto escalar por el normal del plano, es distinto de 0. Y esto es sistema compatible determinado y es el que voy a tener que resolver. ¿Por qué? Este no tiene solución. La solución es conjunto vacío. Y este tiene solución. Sistema compatible determinado tiene solución. Pero ¿quién es la solución? Sí, la recta. ¿Está? ¿Dónde se cruza la recta con el plano? En la misma recta. Así que el caso que hay que resolver es el caso 1, que es lo que resuelve acá. Acá tenemos un plano y una recta. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que les decía antes, de la ecuación vectorial paramétrica, vamos a las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Está? O sea, fíjense que x tiene 0 más alfa, o sea, x igual a alfa, y es igual a 1 más 0 alfa, o sea que y es igual a 1, y por último z es igual a 3 más alfa, x y z es eso. ¿Qué es lo que hago? En la ecuación del plano, 2x menos 3y más z más 1, reemplazo la x por alfa, la y por 1 y la z por 3 más alfa más el 1 del d igual a 0. ¿Qué me quedó? Solo alfa como incógnita. Cuando calculo esto, obtengo que alfa es igual a menos un medio. A menos un tercio. Una vez que tengo el valor de alfa igual a menos un tercio, lo reemplazo de vuelta en la ecuación de la recta y voy a obtener el punto x, y, z, intersección de la recta con el plano pi. Acá lo que me faltó destacar porque en el ejemplo ya sabíamos qué iba a pasar, es multiplicar el 2 menos 3, 1, que es el vector normal del plano, 2 menos 3, 1, hacer el producto escalar por el vector de la recta, que es el 1, 0, 1. Cuando hacemos este producto, me queda 2, menos 3 por 0 me queda 0, o sea que me queda más 0. Y 1 por 1 es 1, o sea, me queda más 1. Esto significa que me dio 3. 3 es distinto de 0. Eso quiere decir que pi intersección la recta 1 me determinan, vamos a poner, un punto. ¿Estamos de acuerdo? Tiene solución. Bien. Acá lo vemos gráficamente, aunque sí, acá está el punto del gráfico. Esta es la recta y en el momento que atraviesa el punto, después la veo punteada porque está del otro lado del plano, ¿verdad? Bueno, eh, acá hace otros ejemplos. Bueno, lo dejo para que lo sigan mirando. Acá le dio conjunto vacío. Bien.
Paralelismo entre rectas es un poquito lo que ya les comenté antes. ¿Cuándo una recta va a ser paralela al plano? Bueno, cuando el vector normal de la recta esté a 90 grados con respecto al vector director de la recta, ¿está? Es lo que pone acá. Es en dos casos, cuando es paralela y no lo cruza, o cuando es paralela y la contiene completamente. Bien, acá explica lo que les estuve diciendo recién. Acá hay otro ejemplo. Bueno, ¿y cuando una recta va a ser perpendicular a un plano? ¿Está? Y bueno, si es perpendicular, el vector director también va a ser perpendicular igual que el vector normal. Quiere decir que la recta y plano son perpendiculares cuando el vector b es paralelo, es un múltiplo de el vector n. ¿Tá? Si los vectores son paralelos, cuidado, si los vectores son paralelos, el plano y la recta son perpendiculares. ¿Tá? En cambio, de lo que vimos recién, si el vector director es perpendicular al vector normal, significa que la recta es paralela al plano. Cuidado que están intercalados el sentido, el concepto de perpendicular y paralela cuando hablamos de recta y cuando hablamos de recta y plano. ¿Está? Cuidado con eso. Acá da un ejemplo. Bueno, acá el cálculo del ángulo entre la recta y el plano. Cabe destacar, fíjense, no sé si lo llegan a ver bien en el gráfico, pero yo en el espacio, yo podría medir el ángulo por acá, medirlo por este lado, medirlo desde este lado. O sea, hay varios lados, varios ángulos o hay varios lugares de donde yo puedo ver un ángulo entre la recta y el plano. ¿Cuál es el que me tengo que quedar? El más chiquito de todos. Siempre recuerden que es igual que distancia. ¿Cuál es el ángulo? El camino más corto. Bien. También es bastante fácil. Fíjense. Yo tengo el vector normal y quiero calcular el ángulo alfa, que es la recta con respecto al plano. Lo que yo tengo es el vector normal del plano. Entonces, lo que me va a resultar fácil es calcular el ángulo beta. El ángulo beta es el ángulo entre el vector director de la recta y el vector normal al plano. Ese es beta. ¿Cómo calculaban el ángulo entre dos vectores? Con el producto escalar, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos que la norma del vector b, en este caso, por la norma del vector normal por el coseno de beta, ojo que es de beta, era igual al producto entre el normal y el vector. ¿Estamos de acuerdo? Entre el vector normal y el producto b. ¿Está? Y el vector b. Que esto, ¿cómo lo hacíamos? Normal 1 por b1 más normal 2 por B2 más normal 3 por B3, donde 1 es X, o sea, estos son las componentes X, estos son las componentes Y y estas son las componentes Z. ¿Está? Bueno, si yo quiero calcular el ángulo beta, lo que voy a hacer es despejar el coseno y arco coseno de eso me va a dar el... ¿Pero qué valor? El valor de beta. ¿Y a qué es igual? Beta más alfa. Sí, beta más alfa es igual a 90 grados. ¿Está? Yo quiero alfa. ¿A qué va a ser igual alfa? Alfa va a ser igual a 90 menos el
ángulo beta que acabamos de calcular. Esto es ángulo complementario, ¿se acuerdan? Ángulo complementario, cuando los ángulos son complementarios, también lo que puedo hacer es calcular el seno de alfa. O sea, la ecuación que es igual al coseno, la reemplazo al coseno por seno y obtengo directamente el valor de alfa. ¿Por qué? Porque cuando se cumple esto, sabemos que el coseno de beta es igual al seno de alfa, ¿está? Porque alfa y beta son complementarios. Pero bueno, lo pueden calcular de esta forma y de acá calcular alfa como 90 menos beta, y creo que esto no es un 4, sino que es 90, o directamente calcular alfa de acá como el arco seno de alfa. Recordar, eso sí, que el ángulo entre recta y plano no puede superar los 90 grados. Va de 0 a 90 grados. Ya lo habíamos hablado cuando empezamos a girar del otro lado. Siempre va a haber, o sea, si yo empiezo a girar la recta y de golpe supero los 90 grados, del otro lado va a ser menor a 90 grados y el ángulo siempre se mide eh, por el camino más corto, ¿está? Así que eso se mantiene y recordar eso. ¿Por qué? Porque las funciones trigonométricas me pueden llegar a dar un ángulo en el cuadrante no correcto, ¿está? Porque las funciones trigonométricas no trabajan teniendo un análisis geométrico, entonces me pueden dar ángulos negativos, ángulos mayores a 90, y yo lo tengo que llevar al cuadrante correspondiente, que en este caso va a ser el primer cuadrante, ¿está? Bien, bueno, y los casos especiales, si alfa es cero, significa que esto vale cero, o sea, el producto escalar vale cero, por lo tanto son paralelos, y si alfa es 90 grados, quiere decir que B va a ser proporcional al vector normal. Son los dos casos que no hay que hacer cuenta, uno lo mira a simple vista, ¿está? Bueno, ahí aparece otro ejemplito de esto.